Bienvenidos a Polvo y Miseria, conversaciones sobre la Biblia. ¿Cómo estás, Elías? Estamos bien, gracias a Yeshua. Ok, que vamos a hablar hoy es el tema de la Biblia, empezando ¿por qué este libro en tantos lugares y trae tanta controversia y rechazo? Así es, Ernie, gran pregunta esta. ¿Por qué tanta controversia y rechazo produce la Biblia en los seres humanos? Por un lado, vemos como dos bloques, ¿no? Un bloque que recibe la Biblia, que ama la Biblia, que adora la Biblia y hasta han matado por la Biblia. Y vemos otro bloque completamente antagónico, que rechaza, que abomina la Biblia y la señala como fuente de muchos males y muchas guerras, infinidad de males. Entonces yo veo como dos bloques, ¿no? Y de una forma, un bloque extremo se confirma el por qué sienten el otro bloque, right? Todo aquí hay pasado, the Dark Ages, ¿no? Tiempos oscuros, las muertes en el nombre de Jesús, o el nombre del Padre y el Espíritu Santo a través de un libro, crea tanto conflicto y tanta caótico. Así es, o sea, por un lado yo siento que es inevitable esta polarización que produce la Biblia. O sea, el mismo tipo de libro que es, necesariamente produce estos dos contrapuntos. Aquí la cuestión más bien sería exponer algunas razones por las cuales hay este rechazo, este amor-odio hacia este libro. Por un lado está la cuestión de la Biblia, el libro en sí, y por otro lado está, lamentablemente, digo porque la Biblia no debe de interpretarse, sin embargo, la cuestión fundamental sería cómo ve el hombre la Biblia, cómo la ha interpretado, porque de eso depende el resultado, exactamente. Y primero también habría que ver si la Biblia está sujeta a interpretaciones, y la Biblia misma contesta que la Biblia, la palabra de Dios, no está sujeta a interpretaciones privadas. Esto está en una carta del apóstol Pedro. Y hay mucha gente que yo he escuchado, he visto que muchos dicen, yo tómalo literalmente, es la palabra de Dios, tenemos que palabra por palabra crearlo completamente, y vemos la parte, la interpretación literal causa mucha división. También hay cosas que yo personalmente no concordo como llevan literalmente. Así es un problema esto de hermenéutica, pero yo partiría de la base de la Biblia como una revelación, o sea, para mí la Biblia sí es la palabra de Dios, pero es una revelación, es decir, que no está sujeta a las interpretaciones que pueda hacer una persona. En un lado podemos ver 2000 años, ¿no? Desde más o menos 2000 del Testamento Nuevo, y tenemos el movimiento de evangelizar el mundo. En esta forma de evangelizar vimos en la historia, en el inicio, hombres, mujeres que sacrificaron sus propias vidas para esta creencia. Y uno puede pensar, si es algo que no es verdadero, ¿por qué alguien va a dar la vida? Entonces vemos hoy la evangelización del mundo a través de la televisión, los ministerios, y vemos muchas cosas que podemos uno cuestionar si es verdad que estamos viendo o es un engaño de dinero, de gente muy ignorante que quieren creer en algo y creen en porque hay un movimiento tan fuerte de dinero, y uno empieza a confundir un poquito y decir, realmente
¿es algo escrito por hombre o es la palabra de Dios? Mas los hombres estaban escribiendo. ¿Cómo uno puede discernir la diferencia y decir, si hombre escribió con su propia mano, cómo puede ser la palabra de Dios? Bueno, lo que pasa es que este principio descansa sobre la fe. O sea, un creyente normal sabe que la palabra de Dios fue escrita por seres humanos, pero en realidad fue inspirada y dictada por Dios en estos seres humanos, que no son uno ni dos, sino muchos autores. No se hizo en un día, tampoco la Biblia, tardó mucho tiempo en compilarse, y conocer la Biblia es únicamente por fe en lo que la misma Biblia nos dice, y la Biblia nos dice que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Y desde luego que hay gente que no lo cree así. ¿Cómo podemos saber si es verdad la Biblia? Esa es buena pregunta. La Biblia habla de un Dios, de amor, del Dios de amor, a fin de cuentas. O sea, en sencillas palabras, la Biblia habla del Dios de amor que viene a rescatar a su pueblo, en un sentido Israel, en otro sentido la Iglesia de Jesucristo. Y el Dios de la Biblia es el Dios que toma un cuerpo y demuestra y manifiesta su amor por los seres humanos al haber venido y al haber vencido al enemigo más grande del ser humano, que es la muerte. O sea, toda la fe en el Dios de Israel, que es Yeshua, el Mesías, descansa en su resurrección, desde luego en su encarnación, en su muerte y su resurrección. Son tres eventos pues que pertenecen a un solo evento, porque la gente habla de resurrección y no revisa ni toma en cuenta la muerte. Antes de la resurrección hubo una muerte, hubo la muerte del Mesías, de acuerdo a las profecías también de Isaías 53. Pero antes hubo una encarnación, o sea, una humanización del Dios vivo en un cuerpo humano, algo tremendo. Los antagonismos que hay en la Biblia son hasta cierto punto inevitables. O sea, es imposible que el pueblo judío vea con buenos ojos el Nuevo Testamento. Ya de entrada ahí hay un antagonismo. Pero aquí no estábamos hablando de esto, sino por qué la Biblia es rechazada. Aquí hay un misterio. La Biblia también nos habla de una iglesia falsa y apóstata. Una iglesia que tiene nombres y que no voy a decir, pero que todo el mundo los conoce. No es un nombre, son muchos nombres, denominaciones. Y la Biblia nos habla en diferentes lugares, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento también, de la existencia de una iglesia falsa, apóstata, que tergiversa la Biblia, que la usa la Biblia para manipular almas y para, desde luego, esto que decías, enriquecimiento económico, por medio de la fe, por medio de la manipulación, por medio del miedo, que es básicamente el artilugio de la religión, ¿no? Lo que es opuesto a Cristo. Cristo no es una religión, se ha creado una religión a partir de Cristo. Esto es algo que no se escapa a la voluntad divina, te digo, está debidamente declarado en la Biblia, en escrituras diferentes, que habría una iglesia falsa y una verdadera. La iglesia falsa es multitudinaria, ¿me entiendes? Miles de almas creyendo que la Biblia es una religión, que la Biblia es una serie de dogmas, de mitos, que ya lo hablaremos en otra conversación, y se les escapa la sencillez del mensaje de salvación que trae Cristo, una salvación para hoy y para mañana, porque ese es otro punto. La gente no entiende en qué sentido Cristo ya venció a la muerte, no entienden, en parte porque tampoco les interesa, ¿no? El gran problema es la inapetencia de la palabra. Well, regresando a la iglesia falsa, apóstata. Ok, tenemos un libro y tenemos una iglesia apóstata y una real, como dices. Ok. Dos vidas. Ok, con los dos, mismo libro, no estamos entrando profundamente en el libro, estamos en el tema del libro. ¿Qué es la diferencia de una verdadera iglesia y qué es apóstata? ¿Cómo una persona puede dar cuenta?
Bueno, es hasta cierto punto muy sencillo. Ya el maestro, el Mesías Yeshua, nos ha dicho y nos dice que todo lo debemos de revisar por las obras y no tanto por las palabras. Aunque a fin de cuentas también las palabras y el discurso son obras. Pero es muy sencillo y volvemos al punto. La Biblia habla del Dios de amor. Entonces, ¿cómo distinguir? Tú preguntas, gracias. Pues es, si una persona tiene amor, tiene el amor de Dios, tiene el fruto del amor de Dios, que es el fruto del Espíritu Santo, es que pertenece a la iglesia verdadera, la cual es un remanente muy pequeño en comparación con la iglesia apóstata, que te digo es, pues así es, o sea, según dicen hay más de 1,000 millones de cristianos, o sea, con cristianos quiero decir católicos, mormones, testigos de Jehová, evangélicos y bla, 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 bla. La cuestión es que toda esta iglesia se denomina en la Biblia como una iglesia apóstata que se apartó desde muy temprano de la palabra original y empezaron a mezclar y a adulterar la palabra mezclándola con palabra humana y con tradiciones humanas y costumbres humanas. Entonces, todo esto comenzó al mismo tiempo que comenzó la iglesia verdadera. Desde el mismo momento que comenzó, desde el día de Pentecostés, que empezó la renovación de la iglesia, la restauración de la iglesia, comenzó también esta iglesia apóstata a generarse y se multiplicó muy rápido, tan rápido que para el año 325, con el emperador Constantino, toda Europa ya se había, o gran parte de Europa ya, y de todo el imperio bizantino se había convertido, aunque no lealmente al cristianismo, sino por intereses. La cuestión son dos iglesias, una verdadera y una falsa, todo esto bajo el propósito divino, te digo. ¿Cómo distinguir? Pues ahí donde huele a religión, ahí no está Cristo. Ahí donde se anteponen los diezmos y los dogmas y los rituales y los legalismos, ahí donde ves orgullo, ahí donde ves soberbia, ira, ahí no está Jesucristo. Porque Yeshua Cristo es amor, es humildad, es todo lo contrario a lo que demuestra esta iglesia, a la cual pues denunciamos con esta salvedad. A mí en lo particular me preocupan las personas que están atrapadas en esta iglesia. En otras palabras, yo abomino el sistema, pero amo a las personas. Y por eso hacemos esta conversación, por si acaso quieren darse cuenta qué es realmente la Biblia, quién es realmente Dios, quién es, volverlo a conectar con el Mesías de Israel, porque esto también es otra cosa que está perdida. Salvo en los grupos mesiánicos que pertenecen a la iglesia apóstata. También todo movimiento mesiánico llamado o autodenominado mesiánico pertenece a esta iglesia apóstata porque no hablan conforme a la verdad. ¿Cómo? Pues esto se requiere ya un escrutinio bíblico, ¿verdad? Con escrituras en la mano. Entonces, de una forma, cuando hablamos de religión, para clarificarlo, religión es creencia organizado en una estructura. Y en la parte que hablaste de mesiánico, la parte que si crean en algo que el judío básicamente no crea, sí. que también ponga un poquito de confusión en este libro, que la propia gente que habla de este libro en la parte antigua no crean en la parte nueva. Entonces el mesiánico crea en la parte nueva, mas es apóstata. Sí, los mesiánicos. ¿Por qué? Porque cometen el grave error de seguir guardando la ley, cuando una cuestión fundamental es el cumplimiento cabal y perfecto de la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés, por medio del Mesías Yeshua Adonai. O sea, ya hemos hablado de esto en otras conversaciones. Sabemos que la ley no fue puesta para salvarnos, porque nadie puede cumplir la ley, entonces se requería el cumplimiento perfecto de la ley y este solo lo pudo haber llevado a cabo y de hecho así fue el Mesías. Los mesiánicos lo que hacen es conservar ciertas partes de la ley, unas sí y otras no, y en ese momento alteran lo que es la nueva forma en cómo Dios está relacionando hoy con su iglesia, que es la gracia y no por medio de la ley. La ley y la gracia son incompatibles, no se pueden mezclar.
vivir por ley es vivir en esclavitud, porque la ley pues solamente se le da a los esclavos. Pero Cristo nos vino a sacar de la esclavitud y a hacernos libres. Los libres no tienen por qué vivir por una ley, salvo por la ley de la gracia. En una forma, algo que puedes notar entre falso o verdadero es el cumplimiento de leyes y gente intentando cumplir algo que no fluye. No, crea frustración, crea impotencia, porque la ley es maravillosa, pero yo no puedo cumplir la ley y no la puede cumplir ningún ser humano. En ese proceso de querer cumplirla y no poder hacerlo, la persona experimenta frustración y a la vez orgullo y ira. La ley por sí misma produce ira porque encadena, esclaviza. Bueno, para no salirnos mucho del punto, en cuanto a los mesiánicos, este es el grave error de ellos. Y no solamente los mesiánicos. En realidad, toda la iglesia apóstata se conduce legalistamente. O sea, los católicos no están respetando el sábado, ni lo intentan respetar el viernes, el día séptimo, que es entre viernes y sábado, pero guardan el domingo y guardan otras leyes. Y bueno, por ejemplo, los adventistas, también llamados sabatistas, otra denominación que pertenece a esta iglesia apóstata. Por decir un ejemplo, ellos guardan el sábado judío. Entonces, el punto es ese. La iglesia verdadera no está rigiéndose por ley. Su ley es la ley del amor de Yeshua. Su ley es la ley de la fe, como dice Pablo también ahí en Romanos. Esa es la única ley, la ley del amor, la ley de la fe, la ley de la libertad inclusive también se habla. En comparación con la iglesia apóstata, que se maneja por leyes, legalismos, rituales, normas, códigos, pues ya implementados e impuestos por los mismos jerarcas eclesiásticos. Y eso es básicamente en cómo se distingue, ¿no? Desde luego que a fin de cuentas son las obras. La iglesia verdadera está haciendo las obras de Dios. Así como Cristo vivió, como relata los evangelios que vivió el Mesías, así está viviendo la iglesia. Es decir, Cristo vivía denunciando la mentira, denunciando el engaño, vivía en perfecta obediencia al Padre, vivía en amor, en compasión, sanando. Bueno, pues así está viviendo su iglesia, porque en la iglesia verdadera está Jesucristo mismo, está el Espíritu Santo morando en esa iglesia. Esa iglesia es el templo de Dios en la tierra y se manifiesta como un proyector en el cual Dios se proyecta a sí mismo, proyecta su amor y sus obras en esta tierra, en este mundo de tinieblas. En gran parte de estas tinieblas por la iglesia apóstata. No en vano, Apocalipsis 18, 17 habla de la gran Babilonia, que debemos distinguir que hay una Babilonia religiosa o eclesiástica que viene a ser esta iglesia apóstata, y una Babilonia comercial, que es este mundo, este sistema. Y para ambas hay proyectada una destrucción total. Pero lo vemos claramente. Por ejemplo, ayer tomó posesión el nuevo rey de España, de vivir la Biblia, ¿no? Creyéndola y obedeciéndola, lo que es igual a poner en práctica las enseñanzas que nos dice la Biblia. Toda la enseñanza comienza con recibir a Cristo. O sea, aquí no se trata de, pues quieres conocer la Biblia, guarda el día séptimo, sigue el decálogo, honra a tu padre y a tu madre, y esto no es la Biblia. La Biblia es Cristo. O sea, la Biblia en sí y el Antiguo Testamento, y lo hemos hablado, no es más que una promesa de que tarde o temprano, en el momento exacto y debido, llegaría el Mesías a cumplir Génesis 3:15 y a rescatar a su pueblo. Ahora, es más complejo, ¿verdad? Porque hay que entender el contexto del pueblo de Israel y el contexto ahora de la iglesia. O sea, lo que nos llevaría a hablar de profecía. Ok. Y experimentar, decir, yo creo en esos tiempos tenemos tanto conocimiento, tanto que podemos en un clic tener información, y hay más y más confusión. Y tenemos como un espíritu en el aire
que esos dos bloques hay un fanaticismo, gente buscando más religión, y vemos más y más cosas extraordinarias por la media, los medios, por el crecimiento, y también en los temas de hoy, como la vida cambia, los seres humanos con todos los avances de tecnología, quedamos todavía en una, que yo siento mucha gente hablando de algo que realmente no sabe nada. Solo es una colección de cosas escuchadas, visto en partecitos chiquitos, mas no tiene un contexto completo. Entonces, de una forma, este libro tiene un inicio, un fin, y es una obra completa. Ahí también es donde ve que problemas pueden surgir cuando entras en por ejemplo, un libro. Alguien puede entrar y decir, voy a leer la Biblia, voy a empezar con Deuteronomy. Okay. Y ahí empieza cosas que vemos que son muy criticadas del Testamento Antiguo. Sí. Y en la Nueva podemos ver cosas como de Pablo, hablando, la mujer debería estar atrás, cosas fuertes en el tiempo que machismo ha crecido con estos versículos. Y también para mí es como crea enojo, mucho conflicto. Sí, es otra vez, en gran parte lo que dices, la ignorancia de la gente y la soberbia de creer que saben. Hay crítica buena a la Biblia, la cual viene de gente que ha estudiado, pero a fin de cuentas, otra vez volvemos al punto. Si el ateísmo ha crecido es porque las manifestaciones de maldad y tinieblas que hay en la iglesia apóstata ha hecho que muchos se salgan de ahí, y de haber adorado o haber creído un día que adoraban la Biblia, ahora la odian y la rechazan. O sea, gran parte de ateos vienen de ser religiosos, de estar atrapados en esa iglesia apóstata. O sea, lo que vemos en la iglesia apóstata es terrible, entonces causa un enojo. Por otro lado, sigue siendo fuerte porque hay gente allá atrapada. Volvemos a lo mismo, Ernie. La Biblia es una revelación, y si nos vamos a poner a interpretar cada uno la Biblia, pues ahí está el problema, ahí está el problema. O sea, es una doctrina conforme a la piedad, conforme al amor, conforme a la libertad. Es obviamente también una iglesia, ¿verdad? Porque no es nada más yo y la Biblia, yo y mi Dios. O sea, ninguna persona que conozca a Dios tiene una relación, vamos a decir, lo voy a poner en otras palabras. Cristo, Yeshua, es una iglesia, no es una religión, son cosas muy distintas. La gente confunde iglesia con religión y no tiene nada que ver. Y lo confunden con un edificio o con un templo de piedra. Entonces, a la Biblia llegan las personas que están realmente cansadas y trabajadas, como dice la Biblia. A la Biblia llegan gente, como dice la Biblia en un momento dado también. La Biblia es una palabra fuerte que necesariamente va a causar rechazo. O sea, jamás vamos a poder acabar con la crítica bíblica. Jamás. No es el plan de Dios. O sea, Él mismo dijo, yo no he venido a traer paz, sino disensión. Aún en la familia, en las familias. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cuántos no nacieron en ambientes católicos? De repente, un miembro de esa familia se levanta y se da cuenta que en esa iglesia no está Dios, y empieza a oír el mensaje verdadero y sale de ahí. Pues se crea un conflicto familiar fuertísimo. O sea, la Biblia causa controversia, causa estas polarizaciones. Es una cuestión que no se va a solucionar, ni le interesa a Dios que se solucione. Ahí hay otro escándalo. Entonces, finalmente, para concluir, uno mismo tiene que entender qué es revelación y buscar uno mismo y ver si hay. Esa es la bonita parte de la vida, la poder escoger y experimentar. A veces me siento, experimentamos con muchas cosas, mas
cuando llega la parte de algo más grande que nosotros, el experimento se caiga y entra solo que está para nos escuchar de los otros. Entonces, si alguien quiere experimentar, ¿dónde es un buen lugar para entender un poquito del total de este libro? Más cuál es una puerta buena para iniciar ese entendimiento. Sí, definitivamente la conclusión es esta, o sea, ¿cómo vamos a saber si la Biblia está escrita por hombres o por Dios, inspirada en hombres? Hay que experimentarla, hay que vivirla. Dicha experimentación, dicha vivencia comienza con la fe en el Mesías, con la fe en Cristo, no la fe en Moisés, no la fe en Abraham, no la fe en la ley, no, eso no lleva a la redención. El Redentor es el Mesías de Israel, el Mesías que el pueblo negó, pero que el remanente de los judíos no negó ni lo niega. O sea, ahorita es otra cuestión que no me quiero meter, pero básicamente es eso, y comparto contigo, es la parte justa y bonita, tú le dijiste, de que pues uno mismo la tiene que experimentar. ¿Dónde entrar? Sin duda hay que empezar por el Nuevo Testamento. Y del Nuevo Testamento, pues el que nos enseña, que es Dios mismo, porque es una revelación, decimos, que Dios mismo hace a nosotros, a nuestra alma. Dios nos revela esto, abriéndonos el entendimiento, cuando empezamos a acercarnos a las Escrituras. Sin duda, empezar, por ejemplo, con el Evangelio de Juan y la carta o epístola a los Romanos y a los Gálatas, vienen a ser 3 lecturas de inicio fundamentales, desde luego, de inicio. Pues inmediatamente ahí, si la persona va con buenas intenciones que solo las conoce Dios, se le empieza a abrir el entendimiento por la fe, porque el entendimiento se abre por la fe. Y esto es importante porque hay gente que quiere entender sin fe. Y en el caso de la Biblia es imposible. Para entender un poco o empezar a entender, la base fundamental es la fe. Y esa fe nos las da también Cristo. Esto abre el entendimiento y nos lleva a vivir la Biblia, a experimentar la Biblia a cada momento. Y desde luego no como una religión, empezar una relación íntima con Dios y una relación también con la familia de Dios, que es la iglesia de Dios. ¿Dónde está? Pues está donde estén arrepentidos que tengan el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, no está en un templo de piedra. Jamás Dios ha morado en templos de piedra. Bueno, en el Antiguo Testamento, claro que sí, en el lugar santísimo, ahí se manifestaba la presencia de Dios, pero esto era sombra y figura de lo que realmente es, y Dios mora en templos humanos. So, de una forma es una exploración personal. Porque en el mainstream, que llamamos churchianidad, hay como una fórmula. Hay una oración, quieres llegar por la Biblia, por que creamos que es el Dios de la Biblia, llegas, vas a hacer una oración, digamos la oración del pecador. So, alguien te lleva, te habla de esa oración, abre su corazón, ya después bautiza y vas a una iglesia para aprender la Biblia. Y ahí hay una salvación, ya es cristiano y punto. Así es, todo eso es una basura, un engaño de Satanás. Definitivamente ese no es el camino, hacer una oración del pecador, hundirte en la alberquita, poner aceitito y empezar a ir los domingos y los días de culto y empezar desde luego a dar los diezmos y aprender Biblia. No, este es el camino de la iglesia apóstata. Esto es obra de Satanás, el imitador, engañando, padre de mentira, a millones de seres humanos, haciéndoles creer que conocen a Dios, que son verdaderos cristianos, aunque yo siempre he dicho que los hijos de Dios no se llaman cristianos, son hijos de Dios, claro, seguidores en Cristo, pero
Cristianos es una religión, cristianismo es una religión más del mundo, así es considerada hoy en día. Y yo pienso que Jesucristo no vino a hacer una nueva religión, es absurdo. Si es la antirreligión, vino a sacarnos. En mi caso me sacó del judaísmo, en tu caso te sacó del mundo evangélico. Entonces es muy importante esto que hablamos, Ernie, porque puede disipar, y esa es la intención, tinieblas, nubes, ignorancia, en la que están muchos creyendo que porque tienen iglesias, porque alaban los domingos, porque dan diezmos, porque ya no fuman, ya no toman y ya no son adictos o drogadictos, ya son hijos de Dios. Y esto es una vil mentira, hermano, porque esto es mucho más que no fumar y no tomar. O sea, no tiene nada que ver con no fumar y no tomar. Los que están con Cristo han pasado por algo que es sublime, el nuevo nacimiento. Tal cual como en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, le dice a Nicodemo, él es un sabio en el tiempo de Jesús, miembro del Sanedrín inclusive, que escuchó palabras sublimes. O sea, si quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que volver a nacer. Y bueno, ese nuevo nacimiento es lo que no hay en esa iglesia apóstata. Hablan de él, no digo que no hablen, pero hablan mal, hablan al mismo tiempo doctrinas. O sea, el distintivo de la iglesia apóstata es que hablan 3 verdades y 97 mentiras, por decir sumamente. O sea, sí hablan verdades, pero al mismo tiempo hablan mentiras, lo que hace que sea una iglesia que habla la verdad a medias. Ahora, las verdades a medias no son verdades. ¿O la verdad a medias es verdad? No, no puede ser verdad. La verdad es completa. O en otra forma también 99% verdad y 1% de legalismo que cambia todo, pero exacto. No es así, no es 99-1, pero aún si fuera el caso de que hablan 99 verdades y una mentira, un poco de levadura leuda toda la masa y se acabó. Pero yo te digo, y lo podemos llevar a nivel conversación. Para empezar, la Iglesia Católica quitó el mandamiento número 2 de no traerás imágenes. O sea, cambian, adulteran, mezclan, mixean. La palabra de Dios no se puede ni se debe de mezclar. Volvemos a decir, Cristo es radical, pero en cuanto al amor, nada más. Ahora, lo que haya hecho la iglesia apóstata, matar y matar, inclusive han matado. Sabemos que los papas en siglos pasados eran soldados, eran guerreros, salían a la guerra. Lo que haya hecho esta iglesia apóstata, lo que siga haciendo, esto no tiene nada que ver con Dios. Este es el mensaje. Esto es obra del diablo en seres humanos, obviamente, pero la oferta para salir de ahí y el llamamiento es clarísimo. Salí de ahí, pueblo mío. Salí de la gran Babilonia para que no seas partícipes pues de los males que van a venir, porque esta iglesia malvada habla de Dios chueco, hablan de otros corredentores, hablan de... es realmente nauseabundo. Y vamos a terminar con detector. Se llama detector. Si estoy interesado en algo, yo personalmente gusto de ver cómo se ve las personas involucradas, cómo se ve la vida. Es una cosa estar en nuestra mejor posición en un día o podemos engañar nosotros mismos muy fácil. Mas en general la vida en las pruebas, los frutos que hablamos, algo que realmente creo experimentando cuando empieza a ver que hay fruto, solo pasar cuáles son los frutos, cuáles son estos frutos que son resultados de la revelación y la fe y la libertad. Bueno, más allá del fruto del Espíritu que está escrito en Gálatas 5:22, paciencia, gozo, paz, bondad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, hay otro tipo de manifestaciones, pero ya con esas, bueno, el temor, Ernie, es algo fundamental, es un distintivo de una persona. Temor no es miedo, ¿ok? Hay que aclarar. O sea, porque en la iglesia apóstata hay mucha gente que pues le tiene miedo a Dios, pero Dios no quiere que le tengas miedo. Dios
quiere que le tengas temor, lo cual es completamente... Esto es otra revelación, ¿me entiendes? Pero te digo, el fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5:22 más el temor, otro distintivo, es la disciplina en la que andan los hijos de Dios. Los hijos de Dios viven en una disciplina que el mismo Señor, Dios, les imparte. ¿Por qué? Pues porque necesitamos disciplina, necesitamos, para ser edificados, necesitamos ser disciplinados, para poder crecer espiritualmente, que es de lo que se trata. Pues tenemos que estar en disciplina, ¿verdad? Que es una grande bendición y fuente de poder. Ya he escuchado también, es una cosa amar los que te aman. Hay gente que aman su propia familia y hagan cosas por otros en el día, ¿no? Podemos matar con la boca, podemos lastimar. El mayor de muchos problemas psicológicos que llevamos son palabras, hablar nosotros. Más una que me gusta es cuando puedes amar el que tú no puedes amar. Cuando empiezas a amar lo que tú no podías amar, hay un amor para el... Así es, sin olvidar que, bueno, claro, el distintivo mayor será el amor. De que alguien conoce a Dios, pues el amor, pero habría que hablar qué es amor, porque ahí hay todo un tema. Primero, el amor no es dar despensas ni sentimientos. Por ejemplo, la iglesia apóstata se jacta de amorosa, ¿verdad? Pero sus doctrinas no son de amor, al contrario, sus doctrinas llevan a la ira y llevan al orgullo. Y además dicen que amar es dar dinero y ayudar con comida y a los enfermos con sillas de ruedas, cuando la verdadera ayuda es pasar el mensaje. O sea, de nada le sirve a una persona dar dinero o dar ayuda, diezmos y estas cosas, si no les hablan la palabra. Aquí es radical. Ok, entonces cumplir el complemento de esta historia de muchos libros junto el final punto de cumplir es amar. Así es, amar es amar, es perdonar. En gran medida amar es perdonar, es vivir perdonando. Le preguntaron al Mesías, ¿cuántas veces debo yo de perdonar a mi prójimo, a mi hermano, a mi congénere? ¿7? Preguntó el apóstol. No 7, 70 veces 7. O sea, amor es amor de perdón y es amor de servicio también. ¿Por qué? Porque Cristo mostró, el Mesías mostró su amor perdonándonos. ¿Qué? Ahí va lo fuerte, nuestros pecados, nuestras transgresiones. Nos ha hecho libres de toda culpa. Y entonces, bueno, eso es amor. Y también mostró su amor sirviéndonos. Este mismo amor hay que vivir. Y Él viene a nosotros, Él viene a morar a nosotros, en Espíritu Santo, para que podamos vivir en ese amor a todas las criaturas. Y en guerra contra el desamor, que es el pecado y Satanás. Excelente. Well, Elías, gracias por ese tiempo en el parque esta mañana. Un bonito tráfico, los árboles, la vida corriendo y aquí parando un momento para